Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, con mucho sabor. Iniciamos este programa en la tarde del viernes con tromboranga y pachanguera. Pachanguera, necesitamos una pachanguera que venga aquí a competirle a Nancy Pacheco, que se bailó, se rumbió todo el tema al inicio del programa. Ah, pero obvio, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, por Dios. Bueno, como siempre, hacemos este programa con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ahora sí, formal. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Hablábamos en el programa del mediodía sobre el llamado a clase de Nicolás Maduro, ese llamado a clase que luce en medio de una pandemia totalmente irracional, debido a que los niños no están vacunados más allá de una cifra de 46%. Sin embargo, estuvimos revisando y cotejo.com, que es una página de control de la veracidad de las informaciones dadas por los voceros públicos en Venezuela, ha señalado y ha recordado que al menos 2 ocasiones Nicolás Maduro ha asegurado que el 100% del pueblo adulto de 18 años en adelante tiene la vacuna contra el COVID-19. A simple vista, esto es una mentira. Dice Cotejo que esta afirmación se produjo el 10 de marzo, el Día del Médico, a propósito de este día y de un acto de graduación de más de 1,000 médicos integrales, en el cual dio un balance de 2 años de la pandemia en el país. Pero la primera vez que hizo referencia a esto fue el 23 de febrero, cuando en medio de un posible error, no fue un error de lectura, fue que él lo creyó así, dijo que la cifra era 102%. Esto fue reseñado por medios de comunicación nacionales e internacionales. En Venezuela, para estar claros, no existe registro alguno sobre la cifra de vacunación contra el COVID-19 que sea creíble, como sí ocurre en otros países que actualizan a diario estos datos a través del Ministerio de la Salud. Por ello, existen iniciativas independientes como la de la Universidad Johns Hopkins, que ha venido arrojando un contador que hasta el día 16 de marzo arrojaba un 50,1% de vacunados con ambas dosis. La Organización Panamericana de la Salud habla de 49,8%. Macroexpansión, la web Macroexpansión habla de 50,24%. World in Data habla de 49,77%. Es decir, ninguna de las prestigiosas organizaciones que he mencionado ha hablado de un 100% de vacunación. Las cifras de vacunación dadas por Maduro y sus voceros no coinciden con lo expuesto por las organizaciones internacionales, y esto representa una ausencia de transparencia en los datos que hace difícil contrastar esta información con precisión. Así que, pura bla bla, pura paja, como dicen en Venezuela. Pero recordemos también, Alan, que siguen los bla 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 de Nicolás Maduro, donde hablaba acerca de las cajas CLAD y de la alimentación que debería ir en esas cajas CLAD. Pues lamentablemente el Miranda a los consumidores de estas bolsas que comercializan los comités locales de abastecimiento y de producción denuncian que el café que se está distribuyendo sabe a maíz tostado. Nos llevamos una gran sorpresa cuando probamos el café y su sabor fue totalmente desagradable al paladar. Pareciera que se están ligando con harina de maíz. Es imposible tomarlo. Esto lo ha señalado Miguel Fuentes, quien es un residente de la ciudad de Ucumaré del Tuy. Fuentes también ha indicado que en los últimos 2 meses han probado igual cantidad de café CLAD con el mismo mal sabor. Uno de ellos incluso era como un ácido, era lo que se podía percatar en ese café.
En nada se parecía al tinto o negrito que estamos acostumbrados a consumir en Venezuela. Así que siguen las mentiras y mentiras con respecto a las bolsas CLAC que van a mejorar y con respecto a todos los temas. Una estafa a la gente, porque le están cobrando por eso. No es que se lo estén regalando, se lo están cobrando. Pero ¿qué te parece esta propuesta innovadora hecha por el chavismo en el estado Táchira? Ya te la voy a comentar. ¿Y cuál es esa innovación? Bueno, la innovación es la siguiente. Una parlamentaria de Asamblea Legislativa Regional, de la Asamblea Legislativa Regional, ha propuesto que cada vez que se haga una retención por parte de la policía del estado Táchira, cada vez que se imponga una multa por parte de la policía del estado Táchira, un porcentaje de esa multa se le dé al policía. Imagínate tú. Qué increíble. O sea, el policía tendría un bono adicional por cada multa que imponga y cada incautación que haga en el estado Táchira, la policía del estado Táchira. Neyiber Lugo, que es la autora de esta maravillosa idea, pretende que a través de eso los policías pues mejoren sus ingresos, porque bueno, ella reconoce que tal vez los policías no están ganando lo que deben ganar, pero la líder y representante del PSUV en el estado Táchira ha dicho que esto se debe formalizar a través de una ley estatal para que los policías puedan cobrar esto. Para mí y para muchos que ya han opinado antes que yo sobre este tema, no se trata sino de simple y llanamente legalizar la matraca, porque de esta manera el policía estaría autorizado y legalmente recibiría un porcentaje del ingreso de lo que incaute o genere por multas. Bueno, pero el señor gobernador dijo en semanas anteriores que él no iba a permitir ningún tipo de corrupción, y esto es una corrupción tapada. No, yo digo que tal vez ellos al legalizar la corrupción ya deja de ser corrupción. Muy inteligente, no se le puede negar, pero lo cierto del caso es que esta bárbara idea, genial idea, entre comillas, del chavismo en el estado Táchira, puede sonarle la flauta a otras policías de otros estados de Venezuela y así generalizar esto y convertirlo en un... ¿Usted cree, mire, conociendo y hemos hablado muchas veces del tema de las policías en Venezuela, ¿usted cree que la policía va a pelar este boche? Eso primero le impondrá multa por cualquier cosa a la gente. En segundo lugar, habrá abuso de autoridad. Lo poco ético, lo poco moral que pueda tener la policía se va a perder, porque el policía va a buscar cazar la diana y dar el golpe y tener unos ingresos adicionales a punta de multa y a punta de incautaciones que se puedan realizar. Entonces, recordemos, Alan, que en algún momento quitaron a muchos comida que traían preparada. O sea, claro, van a incautar hasta la comida. De esa que, bueno, no tenemos ahorita para comer, tenemos hambre, pero quien la lleva ahí también tenemos que incautársela. Y yo me imagino el policía, a ver, ¿cuántos litros de aceite carga ahí? Bueno, cargas 3 litros de aceite, me da 1 porque ese es mi porcentaje según la ley. Por favor, qué barbaridad. Ellos atacan, mire, el chavismo, para finalizar con este comentario, el chavismo ataca las bases éticas y morales del país, porque al destruir las bases éticas y morales del país, lo tiene bajo su control, lo tiene bajo su dominio y justifica el robo masivo que ellos han hecho, porque todos serían corruptos desde la óptica chavista. Así funciona esta lógica. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco, ya en las eximias del Carnaval de Riohacha y, por supuesto, el Carnaval de Barranquilla. Esperemos verlos ahí pronto a ustedes, como siempre disfrazados con la verdad. Bueno, y tenemos a nuestro buen amigo corresponsal de Guajira Internacional desde la ciudad de Cali, César Eduardo Enrique López, que nos versará diferentes tópicos
de la realidad de lo que está sucediendo a nivel de los migrantes y por supuesto a nivel del Cono Sur y más adelante hasta México. Eduardo, bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Muy buenas tardes para Siempre Venezuela Radio. Desde la ciudad de Cali les habla César Eduardo Enríquez, saludando a Nancy Pacheco, a Alan Peralta y a todo el equipo de Siempre Venezuela Radio y a toda la audiencia. Saludando también a Carlos Ocate con su Guajira Internacional. Bueno, Carlos, me pregunta mi análisis sobre lo que ocurrió en la localidad de Santander con los venezolanos que participaron en el ataque a una base militar en el norte de Santander. Carlos, ahí es bastante confusa el análisis que podemos dar ahorita, en estos momentos, porque no tenemos la información exactamente referida de qué grupo está tratando de hacer eso, si aparentemente grupos del ELN que tienen cierta manipulación en parte de parte de la sociedad venezolana que condila en esa frontera, y es sospechoso porque poner en riesgo la vida de un ser humano en una base militar pues es estar desequilibrado, es totalmente absurdo. Y el gobernador de aquí del Santander pues está buscando las maneras para poder judicializar a esa gente y posteriormente ver en qué estatus de migración tienen ellos y poner cartas en el asunto, porque se trata de una invasión a una base militar, nada más y nada menos. Es algo descabellado. El que planificó esto, pues habría que ver cuáles son los motivos. Obviamente es desestabilizar esa parte de frontera que es bastante concurrida y ya tiene bastantes meses en conflicto, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Habría que investigar a fondo eso, pero es demasiado malo para el gobierno venezolano y para el gobierno de Colombia, obviamente. A mi juicio personal, la Cámara de Diputados de Chile volvió a aprobar la extensión de la excepción en el norte por la crisis migratoria, en el norte de su país de Chile. Carlos, fue una votación aplastante. 128 congresistas chilenos, pues entre esos se abstuvieron solamente, creo que fueron 5 congresistas y 4 se negaron, pero fue aplastante. El plan migratorio en Chile, en la frontera chilena, pues ha sido fuerte desde hace un mes. Y ellos han venido extendiendo esos plazos de 15 días en 15 días, pero ya tienen más de un mes que están haciendo ese cerco fuerte al migrante, a la migración venezolana, más que todo, que es el que está llegando. Que no solamente llegan migrantes, hay gente colombiana, gente haitiana, también dominicano, pero el volumen más fuerte se le ve en el venezolano. Y Chile ha tenido pues un mes y un poquito más haciendo una política bastante fuerte con los migrantes venezolanos. No sé a qué va a conllevar todo esto, o a qué porque yo pienso que es que ya está colapsado el sistema chileno de tanto venezolano. Se dice que son 800.000, pero yo creo que ya están casi en el 1.200.000 venezolanos ya en la ciudad de Chile, y me imagino que para este gobierno entrante pues también puede ser un problema tener tanto venezolano, más que todo porque tú sabes que el que hace algo malo pues es el que se ve más abundante. No se ve tanto el venezolano que trabaja, que son muchos, y la mayoría sale a trabajar día a día, pero siempre la minoría es la que se ve más abundante. Pero ha sido bastante dura la política de los chilenos, o sea, tratar de a toda costa impedir que llegue el venezolano ha sido bastante fuerte.
En el caso de México, de Chiapas y en parte de los Estados Unidos también, Carlos, ha sido demasiado fuerte la migración. La represión, la manera como están reprimiendo la entrada de venezolanos ha sido fuerte. La política tanto mexicana como la de los Estados Unidos también ha sido bastante fuerte en estos últimos días. En estos últimos días y meses, Carlos, ha sido bastante fuerte el trato de los migrantes. Le han cerrado las puertas a nivel de toda, en toda la migración venezolana ha sido cerrada por todos lados, por todos los frentes. Pero esto es un problema que es un negocio, como siempre le hemos dicho, siempre hay coyotes, los famosos coyotes, y eso genera demasiado dinero. Los migrantes generan generalmente demasiado dinero tratar de pasar de un lado a otro, de un país a otro, y eso se sabe y cada día se está viendo más. El volumen de migrantes venezolanos, centroamericanos, ahí es muy fuerte siempre en esa parte. Yo creo que la solución de Venezuela pasa por dos elementos. Uno, depende de lo que se esté negociando hoy en día con los Estados Unidos. Y lo otro es que todo venezolano debería de tener una tarjeta migratoria o de un carnet de refugio. Yo creo que eso se ha atrasado demasiado. Ya han pasado 4 años en que la migración venezolana ha sido constante y fuerte. En los últimos 3 años ha sido feroz, a pesar de 2 años con pandemia. Hemos tenido demasiada salida de migrantes. Tenemos lo que sucede casi a diario, que se consigue incluso por las selvas colombianas. Esta mujer que murió tratando de pasar con su familia también por el tapón del Darién. Y Carlos, es terrible la migración. Eso es lo que uno sabe. Imagínate cuántas personas en esas selvas y en los caminos no están por ahí desaparecidas, que muchas familias no saben nada de ellos. Es un caso terrible y yo pienso que pasaría por rescatar primero la libertad de Venezuela, de una economía sana en el país, y posteriormente, si no se consigue esa conciliación con el gobierno de la dictadura, pues tendría que activarse inmediatamente. Yo creo que ha sido muy tardío lo que te dije de buscarme una tarjeta de refugio o un carnet de un refugio humanitario para todos los venezolanos que estén saliendo o que quieran salir, independientemente de su estatus, como estén en cualquier parte del mundo. Yo creo que esa es la mejor solución, Carlos. Sobre la multinacional Chevron, que insiste en seguir jugando a instalar sus bases en Venezuela para duplicar su producción petrolera, que creo que es lo que hemos conversado. Estados Unidos, en vez de un país, es un negocio, son business, como le dicen ellos. Ellos lo que les interesa es salir un poco de la crisis del alto costo del combustible en los Estados Unidos, que ya le tiene unas 4 semanas sufriendo. Tiene un poco más, porque antes de la guerra ya casi cumple un mes. La invasión de Rusia a Ucrania, ya está casi cumpliendo un mes, y ya los Estados Unidos tenían unas tasas bastante altas del galón de combustible, y ellos pues interesadamente pues necesitan tener petróleo mucho más cerca, y ellos pues que siempre hemos dicho y hemos conversado, Carlos, que Chevron nunca se ha ido de Venezuela a pesar de supuestamente de sanciones, y a pesar de todas las sanciones que han tenido. Chevron no ha dejado de funcionar en Venezuela. Ha sido un poco más limitado, sí, pero nunca ha dejado de producir. Entonces, el caso pasa por eso. Los intereses de los Estados Unidos están por sobre todas las cosas. Y es la política de los estadounidenses. Ellos son primero en su país, y tratar de sanar ese déficit que tiene hoy en día, más la inflación que ellos tienen, es un problema bastante grande para el presidente Biden. Y una de las soluciones más fáciles es esta. Habrá que ver qué es lo que se está negociando y qué puede sacar, qué tajadas se le puede sacar esto
a medida de la oposición que pueda rescatar esto, pero indudablemente esto se trata solamente con el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de la administración de los Estados Unidos. Lastimosamente es la realidad, es como yo lo veo, es un negocio, ellos necesitan buscar petróleo donde lo tengan más fácil, producir. Ahora, aquí está visto que ellos dicen que el gobierno decía que solamente estaba produciendo 600.000 barriles y casi 400, o sea que ellos están duplicando los 400 que supuestamente dice el gobierno que está. Así lo veo, Carlos, y bueno, hasta aquí nuestro resumen el día de hoy, saludando a el regreso a los estudios. Y bueno, les habló César Eduardo Enríquez desde la ciudad de Cali. 1000 bendiciones para todos. César Eduardo, muchas gracias por tu aporte y por supuesto ese análisis crítico, real y contundente. Te deseo un feliz fin de semana y por supuesto dándote las gracias como siempre. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos. Amigos, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, se ha dado para todos estos temas que hemos colocado durante la tarde de hoy. Allá estaba Alex controlando. Y bueno, ¿Qué es Alex Meneses? Es Alex Meneses, no Alex Saad, no lo vayan a confundir, porque ese Alex Meneses es el bueno, el otro, bueno. Ya saben. Seguimos acá con más información en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tema era rumbera y el grupo era Sistema Solar, quienes nos han presentado ese tema para iniciar así el segundo segmento del programa en la tarde de hoy. Y en Mérida han protestado para exigir la libertad plena de los presos políticos. Los familiares de estos presos políticos, Walter Mayorga, Marger González y Steven García, protestaron el día de hoy a las afueras del circuito judicial de Mérida, donde exigen la libertad plena de todos, pues aseguran que son inocentes de los delitos que se les imputan. La audiencia de juicio ha sido diferida varias veces. Además, denuncian las diferentes irregularidades durante todo el proceso. A Mayorga y a González los acusan de asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional que ocurrió en Campito, en zona municipio Libertador, que fue foco de fuente de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras a García lo implican de un asesinato de Gisela Rubillar, hecho que se suscitó en la avenida Los Próceres, ambos casos en el año 2014, pero fueron detenidos en el año 2016. Bueno, y les cuento una cosa. Las pruebas de la Fiscalía se han caído, miren, una a una. La Fiscalía del Ministerio Público no tiene cómo sostener una acusación penal contra estos muchachos. Bueno, ya no son muchachos, ya su juventud se la comieron allá en la detención desde el 2016. Estamos en el 2021. Ahora, imagínense ustedes todo lo que ha pasado en relación a estos muchachos. 5 años detenidos por una situación de la cual nadie los puede responsabilizar. El Ministerio Público no tiene ni fotografías, ni pruebas, ni testimonios. Los testigos que llevaron no se contradicen, no afirman con seguridad lo que había pasado allí, pero ahí están los muchachos detenidos y hoy deberían estar en libertad si hubiese justicia en Venezuela. Hoy la juez del caso debería liberarlos porque no tiene pruebas contra ellos. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde avanza la justicia en Venezuela. Y ya que estamos conversando estos temas duros, vamos a bajarle el tono a los temas y vamos a recordarles a ustedes que estamos de concurso en Siempre Venezuela. En nuestra cuenta en Instagram estamos en concurso, estamos ofreciendo 2 cursos, uno de ellos de maquillaje y otro de locución que se van a sortear el 1 de abril. El de locución es muy bueno, se llama Introducción a la Locución y lo va a realizar Sergio Zamora Solá, actor de doblaje y locutor con 28 años de experiencia. Ese curso está abierto para que ustedes participen en este sorteo. Y otro sorteo que estamos realizando es el curso de profesionales del maquillaje. Es decir, que si usted ya tiene experiencia y conocimiento en el tema del maquillaje, puede profesionalizarse trabajando y aplicando los conocimientos que esta profesional Vanessa Rosán, presentadora del programa No Te Lo Pongas y embajadora de MAC Cosmetics y Bol, con más de 20 años de experiencia en el maquillaje, pues estará brindando también
en estos cursos que estamos sorteando a través de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Introducción a la locución y profesionales de maquillaje. ¿Cómo participa? Muy fácil. Se va a la cuenta de Instagram de Siempre Venezuela, @Siempre Venezuela Radio, y allí usted va a poder tener la oportunidad de escribir en la historia un comentario con 2 personas. Usted puede invitar a 2 personas a participar en esto de los comentarios, y usted va a tener entonces la opción de mencionar a estos amigos, a estos 2 amigos o amigas en los comentarios, y participar así de fácil en este sorteo que, repito, se va a realizar el 1 de abril. Así que no pierda la oportunidad. O la locución o el maquillaje o las 2 cosas, ¿por qué no? Puede participar. No, claro. Puede participar y está muy bueno. De verdad que las 2 personas que van a dictar estos talleres son experimentadísimas, y usted lo puede tener totalmente gratis participando en este sorteo. Y este es el sorteo que nuestros oyentes se pueden ganar, y este es el sorteo que se ha ganado el chavismo. Según el chavismo, ha asegurado en la tarde de hoy que ha neutralizado un sabotaje eléctrico en el estado Zulia, y en medio de eso pues cae un fallecido. La administración de Nicolás Maduro ha notificado el día de hoy, en horas de la tarde, que ha neutralizado este nuevo intento de sabotaje en el sistema eléctrico del estado Zulia. Ocurrió durante un operativo en el cual falleció un hombre luego de que un grupo de sujetos armados intentara entrar al complejo eléctrico. Informamos que hemos neutralizado este nuevo intento de sabotaje en este complejo termoeléctrico Rafael Urdaneta, donde nuestra fuerza trabajadora de Corpoelec se encuentra realizando importantes labores de mantenimiento necesarias para la gestión de la energía en el estado Zulia. Esto es lo que ha escrito el ministro de Energía de la administración de Nicolás Maduro, Néstor Reverol. También explicó que en la madrugada del viernes un grupo de sujetos armados intentaron afectar la máquina 7 de Termozulia. Sin embargo, los organismos de seguridad actuaron efectivamente y lograron impedir este nuevo ataque. Bueno, en primer lugar, si esto es cierto, por fin hicieron algo, porque el ministro puro sabotaje y no Pero actuaba. No actuaba. En todas las instalaciones estratégicas de Venezuela hay unidades de la Guardia Nacional, en todas. Y si no lo hay, es culpa del gobierno, lo que esté pasando allí, el robo, el saqueo, los daños, la corrupción, lo que pase. Pero bueno, vamos a saludar esta noticia que ha dado el ministro Reverol, pero más me gustaría que en vez de hablar de detenidos, hablara de incorporación de unidades eléctricas para la generación en el estado Zulia y en el resto de los estados de Venezuela. Me gustaría más bien que el ministro dijera cuándo van a reparar la termoeléctrica del Zulia, cuándo van a activar Uribante Caparo, qué van a hacer en materia de inversiones para la recuperación del tendido eléctrico de la red eléctrica nacional, y sobre todo cuándo van a activar las otras unidades paralizadas actualmente en Guri desde hace bastantes años. Cuando el ministro habla de esos temas, yo digo, bueno, el ministro está enfocado. Se gana un aplauso bien fuerte. Claro, porque lo que pasa es que el ministro se quedó en el tiempo que él era ministro del Interior, que era ministro de las policías. Entonces sus declaraciones eléctricas son vinculadas al tema del sabotaje, al tema de las afectaciones, al tema de las detenciones, al tema... Eso lo puede hacer un fiscal del Ministerio Público. Pero recuerda que los ministerios que están... son esos ministerios que no están aptos porque no están capacitados. Han dado funciones a quienes no tienen la capacidad de dirigir esos ministerios. Ah, o sea, tú estás diciendo que sacaron al ministro Reverol de Relaciones Interiores por incapaz y lo llevaron a eléctrico. Nancy, eres arriesgada. Ahora vamos a escuchar, hablando de arriesgados, vamos a escuchar el reporte de nuestro corresponsal Carlos Suscati y el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan, Nancy y a ese gran equipo de producción. Y ya sabes, si quiere volver a leer, escuchar y por supuesto estar enterado de las últimas noticias, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos con nosotros a la periodista, productora de radio y televisión, Hilda Rosa Boscán Fuente. Muy amiga, tenía tiempo sin saber algo de ella, pero hoy tenemos
algo muy importante, por supuesto, sus temas de la costa del Caribe colombiano. Hilda, bienvenida al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mi gente bonita, reciban un caluroso saludo. Me alegra saberlos conectados a su programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Quiero enviarle un especial abrazo a mis compañeros Nancy Pacheco, Alan Peralta, Carlitos El Muro Escategui y a todo el equipo que hace posible llegar hasta ustedes, recordándoles que pueden disfrutar de todo nuestro contenido a través de las redes sociales o de la página web siemprevenezuelaweb.com. Soy Hilda Rosa Boscán y desde Cartagena de Indias, La Heroica, les presento el espacio Pedacitos de la Costa para dar un conocer más del Caribe colombiano. Es un hecho que cada rincón de la costa colombiana se caracteriza por su alegría, el altísimo volumen de su música, una constante fiesta, pero sobre todo por ser una cuna de gente apasionada y muy talentosa, por lo cual no es de extrañar que de ella salgan hacia el mundo entero los artistas más famosos y las grandes personalidades del país. De hecho, figuras de gran renombre han dado a conocer a esta imponente región en todo el orbe, convirtiéndose en representantes de la esencia caribeña, la cual es producto de la total integración de culturas que hoy caracterizan al colombiano. Definitivamente en la costa norte crece algo más que enormes palmeras, pues cada vez es más frecuente reconocer a verdaderas personalidades que extienden su talento muchísimo más allá de las fronteras nacionales, representando a su país con sobrados méritos en diversos escenarios internacionales. Así pues, cada ciudad o poblado ha dado su aporte a la larga lista de celebridades que destacan en varios ámbitos sociales. Comencemos con el departamento del Magdalena, cuya capital, Santa Marta, vio nacer al popular exfutbolista Carlos El Pibe Valderrama, quien no lo conoce, ¿verdad? Ha sido 3 veces mundialista y cuenta con el puesto número 39 en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX durante el año 2004. Otro famoso samario, como es el gentilicio de quienes tienen la suerte de nacer en la bella Santa Marta, es Carlos Vives. Es actor, compositor, escritor y cantante, además de escritor. Es uno de los máximos exponentes del linaje costeño, contando en su haber con más de 13 premios Grammy, entre otros importantes laureles, como el premio Amigo, entregado por el Príncipe de Asturias. Aunque si de cantante se trata, el indiscutible maestro de los ritmos caribeños fue Don Joe Arroyo, el único en ostentar su estilo propio, conocido como el Joeson, con el cual mezcló magistralmente la salsa con los variados ritmos autóctonos de esta región. Pero el Magdalena no solo pare deportistas o músicos, pues un verdadero baluarte de esta tierra es el Premio Nobel de Literatura 1982, Gabriel García Márquez, uno de los más galardonados periodistas y escritores de Colombia, quien falleció en el año 2014, pero continúa vivo en los anales de la historia y corazones colombianos. Por su parte, Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, también tiene lo suyo, ya que en ella nacieron la activista social, embajadora de buena voluntad de UNICEF, empresaria, bailarina y cantautora de fama mundial, Shakira, una de las artistas más queridas por el mundo entero. También barranquillera es la modelo, empresaria y actriz Sofía Vergara, quien goza de ser una de las mujeres más galardonadas y mejor pagadas de la televisión estadounidense. Por supuesto, el inventario continúa, nombrando a la importante editora de las revistas de moda Nina García, además de Silvia Cherasi, diseñadora de modas que triunfa en las principales y más exigentes pasarelas del mundo. Paulina Vega, la segunda Miss Universo colombiana, titulada en el 2014. Ariadna Gutiérrez, Virreina Universal 2015, conocida como la Miss, a quien le robaron la corona del Miss Universo. Un poco menos conocidos, pero igualmente relevantes, son el primer colombiano en alcanzar la cima del Monte Everest, el mejor beisbolista del país, Edgar Rentería, 2 veces campeón de la Serie Mundial, y el periodista Alberto Salcedo Ramos, uno de los mejores cronistas de América Latina. No podemos dejar por fuera al legendario boxeador Kid Pambelé, nacido en San Basilio de Palenque, último pedacito africano en Colombia, una población bastante cercana a la ciudad de Cartagena, nuestra ciudad. El rosario de personajes costeños continúa, incluyendo deportistas, poetas, un presidente de la República, importantes empresarios y demás hacedores nativos de los 8 departamentos integrantes de la costa Caribe, y mismos que enaltecen su rica diversidad cultural y han exportado el talento de una tierra alegre y soñadora. Este fue un pedacito de la costa, espacio dedicado a dar a conocer los tesoros del Caribe colombiano.
Soy Hilda Rosa Boscán y me despido por hoy, invitándolos a continuar siempre conectados a su programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Gracias, Hilda, por este detalle y, por supuesto, aprender bastante sobre lo que es la costa del Caribe colombiano. Bueno, y tenemos también a nuestro buen amigo, colaborador permanente, el profesor e historiador Pablo Aure, con su apretado abrazo, con un feliz cumpleaños a Valencia, esa hermosa tierra en el estado Carabobo. Y hoy tenemos un tema, como siempre nos lo dice, educando, aprendiendo del profesor Pablo Aure de esta hermosa ciudad, de este hermoso estado de Venezuela, con esos hermosos murales que nos va a presentar Pablo hoy en este programa. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, profesor Pablo Aure. Estamos en el mero centro de Valencia, una cuadra de la Plaza Bolívar. Estamos justo en la calle Colombia, cruce con Montes de Oca. Bueno, están viendo ahora allí, ese es el Capitolio de Valencia, el Capitolio, bueno, un Capitolio muy bonito. Van a ver la Plaza Sucre, allá la escuela Fernando Peña Alver, al fondo la calle Colombia, por supuesto, por allá está la Casa La Estrella, las rejas están viendo aquí del Teatro Municipal, no se logra ver completo. Este es el Centro de Patrimonio Histórico de la Universidad de Carabobo y está la iglesia San Francisco. Todo este centro acá está lleno de historia. Dicen que esta iglesia tiene un túnel que comunicaba aquí al Capitolio, porque ese era un convento. Pero atrás está el edificio Las Guacamayas. ¿Y por qué estoy aquí? Para que se vea el edificio Las Guacamayas, porque ahí hay un mural. Ese mural de Las Guacamayas lo elaboró Braulio Salazar, un artista famosísimo, un valenciano, y con ese mural construido entre el año 47 y 48 se ganó una beca para estudiar en México. Eso obedeció a un movimiento cultural aquí en Valencia, en Venezuela, que era el realismo social. Se construyeron varios murales en varios espacios públicos. La Facultad de Derecho tiene un mural que se construyó por esa época, el Centro Médico allá, las clínicas Celis Pérez también, Braulio Salazar construyó uno allá, el artista Eulalio Toledo Tobar también, en el frente de la Plaza Bolívar también construyeron algunos murales u otro tipo de obras, y esa es la Venezuela que nosotros debemos recuperar y reseñar, la de la cultura, la de la decencia. Ojalá en algún momento podamos rescatar esas tradiciones. Eso fue inspirado en esos movimientos, en esos muralistas mexicanos, Diego Rivera. Bueno, apretado abrazo para todos ustedes y seguimos recorriendo la geografía de Carabobo y de Venezuela en algunos casos. Bueno, Pablo, muchas gracias por este tema y sobre todo dar a conocer, como siempre lo digo, a la generación, a la nueva generación que no conoce la historia de Venezuela. Muy importante dar a reconocer esta gran verdad de las ciudades que hoy día están ocultas para la mente de muchas de nuestras generaciones. Señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. ¡Feliz día para todos! Bueno, fue el reporte de Carlos Ucategui, el Miura. Saludos a Valencia. 467 años cumple la ciudad de Valencia, la capital del estado Carabobo, y queremos felicitarla desde acá. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Ucategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, y era el tema Noches de Fantasía con Roberto Antonio, y más de uno la bailó, así que no digan que no. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, y lo hacemos como siempre saludando la incorporación de Aruba 91.5 FM, Aruba Estéreo, que desde el Caribe pues también retransmite nuestra señal en los programas que realizamos de lunes a viernes de Siempre Venezuela. Y tenemos también en contacto en este momento a el economista Dilio Hernández. Dilio Hernández es director general del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivos del CIAP.
Es doctor en Ciencias Sociales, economista e internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, y lo hemos querido invitar para la tarde de hoy para conversar diversos temas de interés nacional. Buenas tardes, Dilio, bienvenido al programa. Buenas tardes, Alan. Un placer estar con ustedes en esa ciudad tan querida y con tantos recuerdos de Cúcuta, porque durante años pues estuvimos en sus calles durante mucho tiempo, ¿no? Haciendo múltiples actividades, de tal manera que siempre es agradable pues conversar con la audiencia de Cúcuta y la audiencia, por supuesto, de ustedes allí en Radio San José, que tengo entendido que tienen una buena acogida allí en la zona fronteriza, ¿no? Y bueno, el profesionalismo tuyo y el de Nancy evidentemente le dan esa prestancia a estas conversaciones que realizan en la radio. Así que, pues siempre a la orden aquí desde la capital, porque yo estoy viviendo en Caracas, pero por supuesto siempre atento a lo que ocurre en el territorio fronterizo nuestro, donde por supuesto seguimos teniendo muchas actividades, ¿no? Bueno, Dilio, vamos a empezar por lo obvio. Hay algunos que han hablado de una Venezuela que se está recuperando, que está creciendo, que ya Venezuela está recuperándose, y hay otros que indican todo lo contrario, que esto no es más que una burbuja, que esto es un invento y que la situación económica del país sigue tan igual o peor que el año pasado. ¿Cuál es la visión que tienes como economista y especialista en estos temas? Voy a decir como decía López Contreras, ¿no? Cuando lo entrevistaban algunos grupos que le pedían opinión sobre algún problema. Tiene razón, Alan. Y cuando llegaba el otro le decían lo mismo. Tiene razón, también usted. Por lo tanto, todos tenían razón, ¿no? Mira, el crecimiento, ese fenómeno o esa sensación de crecimiento que existe en el país, pues evidentemente tiene un grano de verdad, como dirían los psicólogos, ¿no? Y ese grano de verdad tiene que ver con algunas variables que siempre inciden en la economía venezolana, como son los precios del petróleo. Hoy estamos asistiendo a un boom de los precios del petróleo motivado por los acontecimientos que ocurren en Europa, especialmente la guerra entre Ucrania y Rusia, que saca del mercado quizás al actor más importante después de la OPEP, vamos a llamarlo así, sobre el suministro de petróleo a nivel mundial, y lo saca en términos de que restringe la oferta de ese bien. Eso hace que los precios del petróleo hayan alcanzado niveles que hoy, casualmente hoy debe estar el Brent está alrededor de los $120 y el West Texas debe estar en $113, que es más o menos el marcador del petróleo OPEP, que es también el que más o menos direcciona también el petróleo nuestro. Eso quiere decir que en los últimos meses, pues el país ha recibido, y desde a finales de año también, ese fenómeno se venía repuntando, y eso hace que han ingresado al país, por supuesto, un excedente petrolero producto de esos ingresos. Y a eso hay que sumar, por supuesto, la reactivación de algunos pozos petroleros que le han permitido el incremento de la oferta de crudo, quizás muy tímida todavía, porque la industria petrolera nuestra está muy, pero muy afectada y no requiere de inversiones pequeñas, sino inversiones muy importantes para poder colocarla a niveles, si se quiere, de promedio de Venezuela de los años 2002, 2004, 2005. Es decir, hablando ni siquiera de los 3,5 millones que se producían antes de 1999, sino hablando de una producción cercana a los 2,5 millones. Eso está muy lejano en el país. Por lo tanto, efectivamente hay un ingreso de recursos que le llegan al fisco nacional y de alguna manera se reflejan en la economía. PDVSA tiene que pagar servicios a los contratistas, ayuda a que ese dinero pues se vierta en el sistema monetario nuestro, y eso da la sensación de una reactivación. En el sector importador también hay un rebote de esos mismos recursos adicionales, y bueno, tú ves que en Venezuela se ha producido en los últimos meses una especie de burbuja de importaciones
vinculadas a lo que se ha llamado la economía de los bodegones. Y esa economía de los bodegones, que es lo que la gente mira en los centros comerciales, pues da una sensación de recuperación. Ahora, digo que es una recuperación un tanto condicionada a esos factores externos, pero que en la práctica pues, está afectada, por supuesto, por las deficiencias de la estructura de la economía nuestra en todos los sectores. En el sector primario, por ejemplo, para reactivar el aparato primario nuestro se va a requerir de inversiones que vayan muchísimo más allá de un remanente del incremento petrolero. Y en el sector industrial, la misma demanda. Y en el sector financiero, que sería sacando al sector comercial, el sector financiero que sigue estando afectado por la crisis general del país. Entonces, efectivamente, hay una sensación de mejoramiento, hay algunos ingresos que le han ingresado al país importantes, y eso pues, ha hecho que se tenga como una mayor actividad. Pero en el fondo sigue siendo una economía debilitada, con muchos problemas estructurales, y no se ve en el corto plazo que esa economía se pueda recuperar por la cantidad de recursos que requieren los sectores productivos. Y eso es lo que hace que siempre se coloque entre comillas ese crecimiento. Y otro elemento importante es que las fluctuaciones de los precios, Alan, de los precios del petróleo son pero muy cambiantes. Hace un par de semanas el petróleo subió hasta 130 y de repente bajó 30%, colocándose incluso por debajo de los 100. Y eso es un fenómeno pero muy frecuente en el comercio petrolero. Por lo tanto, depender una economía exclusivamente de esa bonanza petrolera, por supuesto, es muy inestable, ¿no? Y el otro elemento que hay que tener allí es que de esos dólares que ingresan, en términos reales, no le ingresan al erario público más del 50% de esos ingresos que pueda cotizarse en el mercado internacional. Y me explico, pues. Si el petróleo nuestro se cotizara a $100 el barril, difícilmente el país recibiría $50 por ese ingreso. El resto de dólares se queda en la intermediación y en la comercialización de las operadoras, a quienes el gobierno les ha dado una importante participación para que puedan operar esa industria. Nosotros estamos dando descuentos que superan a veces el 60%, y eso es un peso pero muy grande. Y el otro elemento es que los costos de nuestra producción son bastante altos también, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que nos ingresa todo, ¿no? Mira, me ingresaron del millón de barriles que exporté, me ingresaron todo en el valor de los $100. No, realmente le ingresan entre 40 y 50%, y eso no es suficiente para reactivar toda la estructura económica del país. Eso no le da lógica, lo que acabas de decir, no le da mucha lógica a la necesidad que tiene de Venezuela de reabrir el mercado norteamericano y aceptar de alguna manera ese acercamiento que el gobierno Biden ha intentado hacer con Venezuela en materia petrolera. Mira, uno de los graves problemas que tiene la economía nuestra, Alan, es que necesita fuertes inversiones de recursos, y esos recursos tienen que conseguirse en el mercado financiero internacional. No hay ninguna posibilidad de lograrlos a nivel nacional. Por eso ha sido como una especie de gran dilema para el gobierno de Venezuela poder acceder a esos recursos internacionales, no solamente por las sanciones a que está sometida todavía la economía nuestra, sino además porque hay una especie de cierre del crédito financiero internacional de los organismos multilaterales que no le dan al país esos recursos, no solamente por las sanciones, sino que además no hay credibilidad en la política económica que tiene el gobierno, y la inestabilidad de la economía apuntada a la inestabilidad política, pues hace que los agentes económicos, sobre todo los agentes económicos internacionales, no se sientan como muy atraídos a hacer inversiones en este país. De hecho, el año pasado nosotros tuvimos una de las tasas de inversión foránea más bajas que existen en América Latina, y eso te da un reflejo de la poca confianza que existe en el mercado internacional para acceder a recursos, ¿no? Entonces, el que acuda a negociar con los norteamericanos una cuota de comercialización más alta, pues no es nada extraño. Ahora, lo extraño sí es que en medio de las sanciones esa negociación pueda prosperar. Yo tengo la duda de que eso sea así,
Y podría decir que Chevron, que es la empresa que está buscando el lobby en el gobierno norteamericano, pues lo que tiene encima es una gran deuda del gobierno venezolano que está tratando de cobrarla, y la única manera de cobrarla es que se meta dentro de esa aparacería petrolera que ahora tiene el gobierno para conseguir unos recursos. Y el gobierno norteamericano, este tipo de empresas saben que el lobby en Washington es muy importante para obtener facilidades que le permitan recuperar la inversión, y eso es lo que podría darle acceso a una cantidad de barriles, que yo estimo que esa cantidad que se asoma de 200 barriles de petróleo para el mercado norteamericano es una cosa realmente ridícula en términos reales, ¿no? Marginal totalmente. Por lo tanto, nadie podría decir que esa negociación de $200,000, de 200,000 barriles diarios, es la razón por la cual el gobierno de los Estados Unidos va a ceder en cuanto a la política internacional que tiene frente al país, solo porque pueda suministrarle eso. Para hacer eso, acude a México o acude a Canadá, que lo tiene al lado, y que podría perfectamente suministrarle esos 200,000 barriles diarios sin mayores esfuerzos, incluso a menores costos, y más fáciles de acceso, pues, que tendría. Entonces, no hay es una cierto, cosa, ¿no? Dilio, que de la cual se ha hablado mucho, pero creo que no se ha investigado lo suficiente. Es el tema, hablando de otro tema, es el tema relacionado a las remesas y su impacto en la economía venezolana. Efectivamente, ¿tiene esa fortaleza de dinamizar en algo la economía venezolana, las remesas que los migrantes venezolanos envían desde el exterior? Sí, efectivamente, sí, sí tienen un peso. Yo estimo que hoy en día nuestras remesas por ese sector deben estar cercanas a los 3.000 millones de dólares. Y 3.000 millones de dólares, pues, es una cifra que bien ayuda a esa economía. El petróleo, con toda la reactivación que tenga, que produzca, no llega a producir más allá de 7.000, 8.000 millones de dólares. Y si las remesas representan 3.000 millones, pues eso es casi el 40% de esos ingresos, ¿no? Para no incluir allí en eso lo que nosotros llamamos los ingresos subterráneos que tiene la economía venezolana por otras vías, desde la minería ilegal, el narcotráfico, todas estas cosas que de alguna forma le ingresan. Pero las remesas siguen siendo un factor muy importante, bueno, porque 7 millones o 6 millones y medio de venezolanos que se hayan ido, y que la mitad de esos 6 millones y medio envíen $50 o $100. Nosotros estimamos que el envío promedio del venezolano está entre 100 y $150 al mes. Si tú multiplicas eso por 3 millones de personas que puedan estar enviando eso, pues evidentemente va a ser un alivio a la oferta de divisas que existe en el país, ¿no? Entonces, efectivamente es un sector que está aportando y bueno, no todos, pero sí contribuyen a mejorar, por supuesto, la oferta de divisas en el país, y también beneficia, por supuesto, a una población que los ingresos están muy por debajo de las necesidades que tiene. Entonces, que a una familia le ingresen $100 o $150, pues evidentemente ayuda a cubrir los gastos de una canasta alimenticia que ya está por el orden de los $360, $400 mensuales, que por supuesto ningún trabajador de nuestro sector público y privado lo puede estar ganando. Entonces, eso es una razón por la cual las divisas se han convertido en una especie de alivio a las necesidades que tiene el país, ¿no? Finalmente, ¿ustedes prevén, en razón a todas estas circunstancias sociales, políticas, económicas, nacionales e internacionales, un atisbo de cambio en la política económica del gobierno? Bueno, ha habido algunas señales de querer rectificar en algunos sectores de la economía. Por ejemplo, en el sector cambiario, yo creo que ha habido pues una especie de flexibilización, al menos para que el mercado paralelo, que es el que determina realmente el precio de la divisa, pueda funcionar sin mayores problemas. Ya no hay ese mito de que las operadoras de cambio,
como Dólar Today, Dólar Paralelo, eran los que determinaban el precio de la divisa. Ya eso en el gobierno ya no existe y ha entendido que es un mercado que funciona al margen del mercado oficial y que es el que le da dinamismo a la propia economía. Por lo tanto, allí se ha producido una flexibilización. De hecho, tú ves que la distancia entre el paralelo y el dólar del Banco Central se ha ido acortando y casi a veces el Banco Central tiene cotizaciones más elevadas que el mercado paralelo, lo cual significa que efectivamente se entendió que allí había una necesidad de flexibilizar. La otra cosa que se ha hecho es que nosotros teníamos, por ejemplo, un encaje bancario de 100%, muy elevado, por supuesto, y eso ha hecho que la banca prácticamente haya desaparecido en su función intermediaria. Bueno, rebajarla al 85% no es lo mejor, pero ha sido una medida que dice que, bueno, que efectivamente allí hay, 75%, ha habido una tendencia a entender que la banca tiene que tener más libertad para negociar, al menos en el mercado cambiario. Y en el otro sector que tú ves que se ha producido cierta flexibilización es en la liberación de los precios. Las empresas prácticamente tienen precios libres, ya no existe ese control rígido de los precios, por eso que se habla incluso de una inflación no por la vía de la emisión de dinero, sino por la vía de los precios de la producción nuestra. Los precios de los bienes nuestros a veces son más caros que los precios internacionales. Tú consigues una harina pan a veces en Cúcuta, quizás, no sé, pero me consta que en algunos países como Nueva York, países como Estados Unidos, no sé si Colombia, pero pongo el caso de la harina pan porque a veces uno la consigue a un precio de $1.20, $1.50 y esa harina pan está costando en Venezuela más o menos el mismo valor. Por lo tanto, ha habido una sensibilización de los precios en relación a eso y el gobierno ha dejado de tener esos controles estrictos sin, por supuesto, soltar el control de los precios que forma parte de su política. Pero en general, la pregunta que hacías en general, yo creo que las circunstancias o la realidad económica a veces empujan a que los estados tengan que tomar medidas que no los deje rezagados con esa realidad. Y eso hace que se flexibilicen algunas cosas. Yo pienso que cualquiera que esté en el gobierno tiene que entender eso y la realidad del país hoy en día es muy distinta a la realidad de hace 10 o 20 años. En medio de esa bonanza que teníamos de recursos, hoy tenemos una economía muy debilitada, con muchas necesidades financieras y bueno, quien esté en el gobierno tiene que entenderlo y tiene que buscar las salidas. Y una de las salidas es provocar o tener mayor flexibilización en casi todas las áreas de la economía. No solamente en el área del mercado cambiario, sino en todas las estructuras. Abrir el financiamiento, flexibilizar la misma política de precios. Es decir, todos los componentes de la política económica tienen que comenzar a moverse, ¿no? Pero lo que dudo es que eso todavía se pueda ver en el corto plazo. Yo creo que todavía en el corto plazo vamos a seguir manteniendo una economía que, por supuesto, tiene muy poca credibilidad externa y eso es lo que debilita el desarrollo de las políticas. Hasta que nosotros no tengamos claro, hasta que el marco jurídico, por ejemplo, no le garantice a un inversionista que va a hacer una inversión y la va a recuperar en el lapso que estime el proyecto económico, porque, bueno, todos estos elementos políticos del Estado a veces lo sacan de esa estructura, entonces nadie va a hacer esas inversiones ni nadie le va a arriesgar capital para que mañana cualquier dirigente del gobierno diga, bueno, la expropio o tiene que obligarle a aportar parte de su producción para satisfacer la política que realiza el gobierno. Entonces, eso es lo que hace que una economía pueda reactivarse y haya credibilidad en lo que ella hace, ¿no? Bueno, muchas gracias, Dilio. Dilio Hernández, con él hemos conversado durante la tarde de hoy, economista, también internacionalista y doctor también en economía nacional. Vamos a Dilio, muchas gracias por haber estado en nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. No, Alan, gracias a ti y a Nancy. Y por cierto, antes de finalizar, te quería comentar que estamos promoviendo la creación de un observatorio de economía transfronteriza con el CIAP y con la Cámara de Fedecámaras Táchira, y que pronto la vamos a poner en funcionamiento, un instrumento para que el empresario pueda tener acceso a información económica,
trabajar parte de lo que son las políticas que realizan las empresas. Y bueno, la idea es que se incorporen no solamente los amigos de San Cristóbal, sino que también se incorporen los sectores productivos de Cúcuta, específicamente la Cámara de Comercio, las universidades, etcétera, ¿no? Que formen parte de este observatorio, que creo que va a ser bien importante para promover la inversión y promover el comercio transfronterizo. Ese es otro tema que debemos conversarlo en otro momento, pero vamos a estar muy pendientes de él. Con esta entrevista nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Cordial saludo con las buenas tardes para ustedes, compañeros, para toda nuestra audiencia, la gente que está a través de nuestras emisoras y también los que están siguiéndonos a través del Facebook Live. Este viernes 25, como siempre, la antesala, 25 de marzo, al fin de semana, no hay puente ni nada por el estilo. Día Mundial, hoy se celebra en la Iglesia Católica el Día de San Dimas y lo definen como el buen ladrón. Hasta ahora sé de eso. Bueno, les regalo la frase para hoy. La frase de las buenas personas, de la buena nota, dice: no dejemos de ser buenas personas, ni tampoco dejemos de generar el bien solo porque en el camino nos hemos encontrado personas que no lo hacen y no lo valoran. La vida es justa, tarde o temprano recibimos lo que damos. Si damos cosas positivas, recibimos cosas totalmente positivas. Bueno, el tema arranca con el fútbol, nuestra sesión de hoy, porque estamos en plena eliminatoria, ya prácticamente a un partido que en contados minutos arrancará, exactamente 52 minutos, el quinto partido de la fecha número 17 de eliminatoria Qatar 2022. Ayer 4 compromisos, 12 goles y un promedio de 3 goles por partido. Ya clasificados, definidos hace rato, Brasil y Argentina, que tomaron una ventaja bastante amplia y ayer confirmaron su presencia y su tiquete en Qatar 2022 en el Mundial del Fútbol, tanto Uruguay como Ecuador. Ahora están dependiendo de algunos resultados o pendientes el próximo martes de algunos resultados. En el caso de Perú, que mantiene la primera opción, de Colombia, que depende de sí mismo pero de otros, y de Chile, que la tiene un poco más complicada. No solo depende de él, sino de otros dos rivales que hagan en sus partidos respectivos. Recordamos que fue una jornada solo para locales. Ganó Colombia 3-0 a Bolivia, ganó Brasil 4-0 a la selección de Chile, 3-1 le ganó Paraguay exactamente a su similar de Ecuador, y en el otro compromiso, reitero lo que ha sido la victoria de Uruguay 1-0 frente a Perú, donde el tema fue el VAR. ¿Entró o no entró la pelota? Dice el reglamento que debe entrar totalmente, no poquitico afuera, significa que no se convalida el gol. Al final lo dieron como tal la terna del día inmediatamente anterior. Hablando de Colombia, de Venezuela frente a Argentina hoy, visita Venezuela José Néstor Peckerman con esta selección, la Vinotinto, a la selección de Argentina en el Estadio La Bombonera en Buenos Aires. Digamos que en los últimos 7 partidos, 6 han sido victoria del conjunto albiceleste, el equipo argentina, y un empate, el que se logró en septiembre del 2017 en la eliminatoria camino a Rusia 2018. Pero básicamente siempre, cada día trae su afán y cada partido trae su historia. Entonces uno no puede montarse solo en los números y en las estadísticas. Digamos que hoy Argentina va a presentar a Messi, lógicamente, dentro de la titular. Tendría a Franco Armani, tendría a Molina, Otamendi, Pesela, Tagliafico, De Paul, Paredes, McAllister, Messi, Correa y González. Por su parte, la selección de Venezuela va a tener a Wilker Fariñez, que lo conocemos aquí en Colombia, lógicamente con Millonarios, Hernández, Naúl Fernández, Chancellor, y tendría a Navarro en la zona defensiva. Mitad de campo, presentaría Martínez, Herrera, Machís, Savarino, Otero y Salomón Rondón en la zona atacante. Les pregunto, ¿cuál es el pálpito para hoy? Argentina, Venezuela, primero que todo, don Alan. 2-1, gana 2-1. Argentina. ¿Gana Argentina? Sí. Usted es realista entonces. Aquí mi compatriota, ¿qué piensa? Vamos 1-1. 1-1, ya fue por la mitad. O sea, ni tibia, pero ni caliente ni fría. Bueno, yo pienso que el fútbol podría dar una sorpresa en el día de hoy, porque sigo pensando que Venezuela está en una proyección impresionante. A propósito de su equipo, el Táchira, usted tiene una combinación rara, ¿no? Los Leones en el béisbol y en el fútbol del Táchira. Y el equipo Caracas han definido, o ya sabe cuáles van a ser sus grupos en Copa Libertadores, que arrancará en el 5 de abril y culminará esta primera fase de grupos en el mes de junio. Ha quedado el Táchira en el grupo A.
al lado del actual campeón de Copa Libertadores, el Palmeiras, de Independiente Petrolero de Bolivia y del MLE de Guayaquil. En el grupo B se ha ubicado el equipo capitalino, es decir, Paranaense de Brasil, Libertad del Paraguay, Caracas Fútbol Club y el Stronger del fútbol de Bolivia. La final que viene copiándose del año anterior en el tema de la Champions League. Ahora no se juega partido de vuelta sino una sede neutral y va a ser Ecuador, el Estadio Monumental de Guayaquil, que tendrá el 29 de octubre la gran final. Hablamos de baloncesto, porque Venezuela hoy, hace ratico, jugó su partido correspondiente frente a Bolivia y le ganó en el torneo suramericano sub-18 de este deporte. Le venció exactamente por marcador 82-66. ¿Esto qué le permite? No se clasifica a semifinales, pero mañana van a tener el partido de consolación por el quinto y sexto puesto frente a Colombia. Los que sí están ratificados es Brasil, Argentina, en su defecto Uruguay, que ya está metido también en la fiesta de lo que va a ser las gran finales, y tendremos el próximo domingo los finalistas del campeonato suramericano que se juega en territorio del estado Miranda, pero que lamentablemente no le ha ido de buena forma al combinado, al quinteto venezolano. Y cierro con la noticia que me gusta, que es el tema del atletismo. Lo conversamos siempre porque Yulimar, nuevo récord por tercera ocasión en este año, vuelve y bate el récord mundial. Ahora está en 15.74 y la cifra la tiene solo a 26 centímetros de llegar a la cifra de los 16 metros, que es lo que está proyectado que lo haga en los Juegos Olímpicos de París 2024. Miren la diferencia, la que obtuvo, lógicamente Yulimar ganó presea dorada en Belgrado, en el Mundial de Atletismo, en cubierta cerrada, exactamente allí en Serbia. La que ocupó la segunda colocación, exactamente la ucraniana, Marina Veromanut, 14.74, es decir, 1 metro. Alguien diría, pues 1 metro no es mucho, 100 centímetros, sí, lógicamente, pero en atletismo y en triple salto es una gran diferencia. Y quien ocupó el tercer lugar y se llevó la medalla de bronce fue la jamaiquina Kimberly Williams, 14.59. 1 metro, exactamente 25 centímetros, es decir, 1,25 metros, la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero está proyectado, ojo, que va a ser camino a batir el récord y sería algo extraplanetario, llegar a los 16 metros en lo que es, primero, confianza, trabajo, capacidad de una atleta de 25 años representando a Venezuela. Y va a ser presea dorada, eso sí, créanme que sí, en los Juegos Olímpicos de París en el año 2024. Como siempre les pregunto en el remate, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, Toto, finalmente el encuentro Venezuela-Colombia se ha convertido en la vedette de la última jornada de esta eliminatoria. Va a ser el juez, ¿no? Va a ser el juez. De Colombia siempre ha sido complicado. Venezuela nunca le regala nada. Somos hermanitos, pero como buenos hermanitos nos peleamos. Entonces, el día del partido y el tema del fútbol no se regala nada. Hay cositas dentro de los clásicos que siempre han disputado Venezuela y Colombia. Yo recuerdo uno en San Cristóbal, ganaba Venezuela 2-0, lo terminó empatando Colombia en los últimos minutos 2-2 con goles de Juan Pablo Ángel. Pero usted acaba de decir una cosa muy cierta, va a definir el futuro. Los magos, los brujos, los esotéricos. Por ahí apareció una ecuatoriana que dijo que en la bolita mágica de ella, nadie la conoce, en el tabaco, aparece que el martes celebrará Colombia su clasificación al Mundial, que llorará Chile y que llorará Perú, pero a las 8:30 el próximo martes sabremos al final quién llora, así como dice la frase, pellizquen, no pellizquen al niño, alguien va a terminar que llorando. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a esperar entonces, Toto. Me imagino que más colombianos que nunca también, ¿no? Más colombianos. Corazón dividido. Gracias a todos y nos vemos el próximo fin de semana. Así es. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre llevándoles información y vamos a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, en este contacto vamos a presentarles a ustedes 2 historias y esta es la primera que trata de la historia de Grecia Guerra,
de Acarigua, Estado Portuguesa, quien llegó con su familia a esta zona de frontera. Aquí tuvo su hija, quien es colombiana. Escuchemos su historia. Mis amigos, seguimos conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos que han llegado a Arauca, han acogido esta tierra para buscar nuevas oportunidades. Estoy con una joven de Acarigua. ¿Me dices tu nombre? Grecia Guerra. Grecia, ¿hace cuánto tiempo que llegaste a Arauca? 3 años. ¿Y por qué te viniste, Grecia? Pues ya casi toda mi familia estaba acá y mi mamá me fue a buscar. Yo tenía 3 meses de embarazo. ¿Y qué hacías allá en Venezuela? Nada, vivía en la casa de mi mamá con el papá de los niños. ¿Y cuántos niños tienes? 2. Y están contigo acá, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? Bien. Sí, bien. Grecia, ¿y cuando llegaste, qué llegaste haciendo? Pues limpiaba casa. ¿Y ahora qué haces? Ahora estoy trabajando acá en un puesto de raspado y se llama cholado. Le echan frutas a otros, pues. ¿Y ha sido difícil el hecho de venirte a Arauca, conseguir empleo? ¿Cómo ha sido ese proceso? No ha sido difícil. He tenido siempre el empleo y pues bien, me han tratado bien. ¿Tu grupo familiar cómo está constituido? Mi mamá, mi papá, mis 2 hijos, mis hermanos. Me comentabas también que tu papá es colombiano retornado. ¿Eso les ha facilitado a ustedes la vida aquí en Arauca? ¿Han No. tenido apoyo de alguna organización? No. Nada de eso. Ahora, ¿tú pensabas en algún momento que tenías que salir de Venezuela, que tenías que buscar nuevas oportunidades? No, incluso no me quería venir cuando mi mamá estaba ya aquí. Ya yo vivía allá, ya ella tiene 4 años acá. ¿Y qué te decían? ¿Que aquí había posibilidades de desarrollarse, de trabajar? Sí, y como estaba embarazada, tenía ya 3 meses, mi mamá quería que yo tuviera a la niña aquí por las cuestiones de los medicamentos y todo, que me daban las vitaminas. ¿Y te atendieron bien? ¿Tu hijo nació aquí, es colombiano? Es colombiana, tiene 2 años. ¿Y ha sido atendido por los organismos, por salud? Sí, señor. Ahora, con respecto al tema de la estadía, ¿ya tienes el permiso? ¿Te inscribiste? No. Grecia, ¿qué has aprendido de esta situación? ¿Qué te ha dejado el hecho de haber salido, de dejar tus costumbres, dejar tu gente y venirte acá a Arauca? Pues muchas cosas. En parte quisiera regresar, pero pues estoy bien, acá trabajo y puedo estar con mis hijos. ¿Aspiras volver a Venezuela? Obvio. Y cuando hablas con tu familia, con tus amigos allá en Venezuela, ¿qué te dicen? ¿Cómo está la situación? Pues que está bien, que hay trabajo. Incluso mi cuñada quiere que me vaya otra vez con los niños y eso. Dice que todavía hay trabajo, pues, que ya hay trabajo, que ya se está arreglando. ¿Y qué piensas? ¿Te piensas regresar? Todavía no. ¿Pero te has acostumbrado acá a Arauca? Hay que adaptarse. ¿Qué decirle a los venezolanos que están pensando salir de Venezuela? ¿Qué les recomendarías? Pues que si es así como dicen que se está mejorando la cosa y que hay trabajo, pues que no se vengan. Un mensaje para la gente de Arauca. Pues que muchas gracias y pues me han tratado bien y he tenido bastante trabajo. Ya tengo 3 años acá. Qué bueno. Y vives en alquiler, ¿no? Sí, señor. En esos momentos difíciles, ¿qué piensas? Pues como ya le dije, creo en Dios y me aferro mucho a Él y esperamos y tratamos de solucionar las cosas. ¿Cómo te imaginas tú la Venezuela para volver? ¿Cómo tendría que ser? Pues como antes, mejor. Mejor que antes. Bueno, Grecia, agradecido. Gracias por compartir con nosotros. Te deseamos que tengas siempre muy buena venta, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, mis amigos, estuvimos conversando con Grecia, una joven madre de Acarigua, Estado Portuguesa, y quien vive acá con su familia. Y esta es la historia de Antonio Camacho, quien se vino desde el estado Aragua. Aquí se estableció con su hijo, se dedica
al reciclaje y también trabaja con su carrucha, pero ha tomado la decisión de volver a Venezuela en los próximos meses a dedicarse a su negocio de chicha. Escuchemos. En este momento estoy con un paisano, ¿me dice su nombre? Antonio Camacho. Antonio, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De San Francisco de Asís. De San Francisco, eso es en el estado Aragua, ¿no? Aragua. ¿Y hace cuánto tiempo que te viniste para acá, para Arauca? 3 años y pico. ¿Y por qué decidiste venirte a Arauca? ¿Ya la conocías? No, me vine a trabajar para acá. ¿Con quién te viniste? Bueno, yo me vine solo. Después se vinieron mis hijos. Después te trajiste, ¿cuántos hijos tienes acá? Aquí tengo 2, uno aquí y otro en Perú. Salió también a Perú. En Perú, la hembra y el otro varón está conmigo aquí, Arauca. ¿Y te costó tomar la decisión de salir de Venezuela? Sí, por la situación, la broma. ¿Y a qué te dedicabas allá en San Francisco? Yo ya era comerciante, vendía chicha, helado. ¿Y dejaste el negocio para venir? Sí, para venir para acá, trabajar para acá. ¿Y aquí en Arauca qué haces? Trabajo de carruchero, cargando comida para Orilla Río. Y coméntanos, ¿cómo estaba el movimiento, el ingreso de venezolanos en este momento? Oye, ahorita no sé, no hay tanto como antes. ¿Y qué te dicen los hermanos venezolanos cuando vienen, que te contratan los servicios? Bueno, yo les llevo el viaje para allá. ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan de la situación de Venezuela? Bueno, uno dice que se están mejorando, otro dice que eso está ahí. ¿Y tus familiares en Venezuela qué te dicen? Bueno, también lo mismo, que se está acomodando poco a poco. ¿Tú aquí con lo que haces te sirve para cubrir los gastos personales de toda tu familia? Bueno, gracias a Dios. Bueno, ahorita recibiendo una ayuda por ahí, una comida que le dan a uno aquí. Nos ayudan con esa broma por ahí. ¿Les dan un mercado? ¿De cuánto es el mercado? 370.000 pesos. ¿Mensual? ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. Es una ayuda ahí, pues, una ayudita ahí. Y cuando decidiste salir de allá, ¿qué pensabas que podías realizar aquí en Arauca? ¿Qué te ideaste que ibas a hacer? Pensaba que iba a lograr una broma, pues, de trabajar, un trabajo mejor, pues. De invertir unos reales para un negocio bueno, pues. ¿Y no lo has logrado? No lo he logrado todavía. Ahora, con este trabajo del reciclaje, ¿cómo tú haces? ¿Tú compras los desechos o recoges? Yo los recojo por ahí y después los voy y los vendo. ¿Qué tipo de material recoges? De eso, de potes de refresco, cartones, aluminio. ¿Tú has sentido en algún momento xenofobia por parte de los hermanos colombianos acá? No, gracias a Dios no. Pero... ¿Y tú planeas volver a Venezuela? Sí, si Dios quiere, sí. ¿Qué harías allá? ¿Volverías a instalar tu negocio de chichas? De chicha, el pensado mío es vender chicha otra vez, llega allá a Venezuela. Mis amigos, y hasta aquí este contacto desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con ese reporte de Oliver Luyano nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web y en esta segunda hora en enlace con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, nos vemos.